porque usted lo pone a improvisar a uno aquí. Buenas noches a todas y todos. Damos inicio a la sesión 22 de la Escuela Germán Roja Niño en su tercer año. Hoy es cómo va el pacto histórico a mejorar la educación en Colombia. Nos acompaña el compañero William Rodríguez, el compañero Javier Falla y estamos esperando la presencia de Imelda Daza, senadora electa por el pacto histórico del Partido de los Comunes. Tiene la palabra el compañero William y Javier, los compañeros. Gracias, Mauricio. Digamos que lo que uno, a ver, una cosa es el programa que se presenta, que por el cual son elegidos Gustavo Petro a la presidencia y Francia Márquez a la vicepresidencia, que está a su vez articulado con un programa que presentaron las listas tanto regionales como nacional que nos permiten en estos momentos tener un poco más de 50 congresistas, una bancada bastante importante, que digamos ahí hay una articulación y eso es importante resaltarlo porque en un régimen como el que tenemos nosotros, si no hay una articulación programática real entre el Ejecutivo y el Legislativo, las cosas se vuelven mucho más complejas y los riesgos son muy altos. Entonces me parece que eso es importante resaltarlo. Un segundo elemento o un segundo momento tiene que ver con lo que ha venido planteando el presidente a partir de diferentes intervenciones, de diferentes entrevistas. Por ejemplo, me parece importante citar la entrevista del diario El País de España, la entrevista que le hace la revista Cambio, la entrevista que le hacen en la W. ¿Por qué estas entrevistas? Porque el presidente electo ha sido muy recurrente en reafirmar que la apuesta es por la paz total y verdadera para poder que en un futuro no lejano podamos ser una potencia mundial para la vida. Entonces, apuntarle a una paz total pasa por, en mi criterio y desde lo que, y vuelvo y digo, interpretando lo que ha planteado tanto en documentos programáticos como en entrevistas, el presidente electo es en el sentido de que la paz total es posible si hay una justicia social y la justicia social pasa por tres reformas que ha propuesto el presidente y que son la reforma fiscal, evidentemente. La reforma tributaria es importante, pero creo que allí hay que precisar un poco más. Este no es el espacio para hablar de ello, pero sí hay que hacer una reforma al acto legislativo 001 del año 2000 y a la ley 715 de 2002, que fue la modificación a la Constitución de 1991 que generó, entre otras, el desfinanciamiento de la salud pública y de la educación pública. Entonces, la reforma fiscal es necesaria, pero pienso que hay que ir más allá en términos de reformar, digamos, tumbar, si se quiere decirlo de una manera coloquial, el acto legislativo 001 y la ley 715. Eso por un lado. Por otro lado, otro elemento que me parece que también es vital para este proceso y que ha sido reiterativo y que es un anhelo de un siglo y es una verdadera reforma agraria. O sea, para que haya justicia social, para que haya paz total, tiene que haber también una reforma eh, en términos del manejo de la tierra, que es la reforma agraria, que como sabemos desde principios de siglo, eso nos puede ilustrar muchísimo más Javier como historiador, desde principios del siglo XX venimos tratando de hacer una reforma agraria que se avanzó un pedacito en el periodo de Alfonso López Pumarejo con la Revolución en Marcha, que se abortó y se retrocedió con el Pacto de Chicoral entre liberales y conservadores y el gobierno, y que Pastrana Hijo la acabó de enterrar y la apertura de Gaviria acabó de debilitar y casi que acabar con el campo. Entonces, pero para que haya una eh,
Para que haya una verdadera justicia social, pues hay que garantizar un derecho fundamental y es el derecho a la educación, ¿ya? Y en ese sentido, hay un planteamiento desde la bancada, desde el partido, desde la alianza, pacto histórico y desde la propuesta programática de Gustavo Petro y Francia Márquez, en el sentido de apostarle, uno, a ampliar cobertura. Cobertura en términos de la educación inicial preescolar. Recordemos que la educación inicial empieza desde la gestación, la educación preescolar empieza a los 4 años, pero desafortunadamente nosotros en el sistema educativo oficial, la educación preescolar solamente tenemos un grado que fue el que por Constitución de 1991 quedó como obligatorio, que es el grado transición o como lo llaman algunos el grado cero, y allí hay una deuda histórica enorme del Estado colombiano con la sociedad colombiana y sobre todo con las familias más vulnerables, porque evidentemente la dinámica social hace que ese privilegio que tuvimos nosotros, mirado desde una perspectiva, desde luego, de contar con mamá mañana, tarde y noche, eso hoy prácticamente no existe. Sabemos que las dinámicas laborales, las dinámicas sociales, en fin, hacen que padre, madre o madre soltera esté trabajando o padre soltero esté trabajando y entonces ese niño o niña tiene una oferta institucional en su proceso educativo inexistente prácticamente, que yo sé que lo que voy a decir es muy complicado, muy delicado, pero también hay que plantearlo, y es que a los sectores populares con la estrategia de cuidado de la madre comunitaria le quisieron resolver el problema de la educación inicial y eso no puede ser. Yo no desconozco el papel fundamental en la construcción de tejido social y de comunidad que desarrollan las madres comunitarias, pero allí no hay una propuesta de educación inicial a profundidad. Entonces, ahí hay un asunto que ampliar la cobertura en educación inicial y en educación preescolar es fundamental para los sectores populares. Y lo otro está en la educación superior. Nosotros tenemos, sí, cualquiera podría decir que las cifras de Colombia en educación, en cobertura educativa de educación superior, no son malas. Tampoco son buenas, pero no son malas. Las estadísticas, según Empalme, son del 50,4% de la cobertura en educación superior, entendiendo por educación superior o posecundaria, educación universitaria en sus tres niveles: técnico profesional, tecnología y profesional, y educación para el trabajo y desarrollo humano, o lo que antes llamábamos educación no formal. Entonces, esa educación postsecundaria tiene una cobertura del 50%, un poco más por encima del 50% en el país, que cualquiera en principio podría decir que eso no es un mal dato. Pero cuando usted mira la concentración, Bogotá, Medellín y Cali tienen alrededor del 70% de esa población. Pero si usted lo mira más en detalle, va a encontrar que, por ejemplo, Ciudad Bolívar, no manejo datos de Medellín, pero Ciudad Bolívar y Cali, en lo que tiene, Ciudad Bolívar, Bogotá y el oriente y la ladera de Cali, no llegan a una cobertura del 4%. O sea, nosotros aquí en Cali hicimos un ejercicio de cobertura de la educación superior, técnica, tecnológica, educación para el trabajo y desarrollo humano en el marco del proyecto del gobierno de Jorge Iván Ospina de la Universidad Distrital, y encontramos que entre 2010 y 2020 se graduaron del sector oficial 79.456 estudiantes, bachilleres, y solamente el 3,8% entraron a la educación postsecundaria. Lo que quiere decir que tenemos una oferta que es limitada, que hay que ampliarla, pero además con una pésima distribución, ¿ya? Pero además con un problema más complejo todavía, y es que la educación superior, el acceso a la educación superior está determinada o por las pruebas saber o por el factor económico. Y resulta que nosotros tenemos una realidad: el sistema educativo oficial de todo el país
tiene un problema y es que tiene unos bajos niveles de rendimiento en las pruebas. A ver, no voy a entrar en discusión frente a eso en estos momentos porque creo que no es pertinente, pero evidentemente ese es el segundo elemento, no solamente ampliar cobertura hacia la educación inicial y hacia la educación superior, sino que hay que diseñar estrategias lo suficientemente agresivas, ingeniosas y participativas para poder mejorar los niveles de la educación pública, porque no podemos desconocer que ahí hay una realidad muy fuerte que afecta la calidad de vida, una vida digna de aquellos y aquellas que hacen uso del servicio de educación oficial en todo el país. ¿Ya? Entonces, digamos que en ese marco uno escucha, y era lo que comentaba Javier, que la charla que tuvimos esta semana, que, digamos, el planteamiento de, y ahí sí creo que Javier tiene mucho más argumentos que yo, eh, el planteamiento del ministro designado Alejandro Gaviria me parece que es bastante mm, tímido en términos de pensar el problema de la financiación de la educación pública, porque él dice que hay que reformar la Ley 30. La Ley 30 es la ley que organiza, ahí llegó la compañera Imelda, la Ley 30 es la ley que organiza las transferencias al sistema educativo, al sistema universitario estatal, ¿ya? Es decir, a esas universidades que dependen de su presupuesto del orden nacional, pero eso no resuelve el problema de la cobertura, ni la ampliación de cobertura, ni el mejoramiento de la calidad. Si no afectamos la ley 715, si no afectamos al acto legislativo 001, no vamos a tener recursos para tener una ampliación de cobertura en educación inicial, preescolar y superior, y no vamos a poder desarrollar estrategias de calidad determinadas desde los territorios para garantizar unas condiciones de vida que nos permitan hablar de una paz total. Yo dejaría allí y no sé, Javier, ¿qué planteas tú? Javier, un momento, Javier. Buenas noches, compañera Imelda Daza, senadora de senadora electa para de la República. Sí, me asusté con la presencia de la compañera. Compañera, buenas noches. Ya estamos los profesores de la Universidad del Valle, William Buenas noches, Rodríguez buenas noches. y Javier Fallano están dando una entrada para que usted tiene la palabra para que nos haga un comentario sobre la educación, sobre el proyecto educativo que el pacto histórico en grandes líneas propone. Bueno, No, el creo que hay que darle tema la palabra. educativo es sin duda el más relevante quizás en la propuesta de gobierno de Gustavo Petro. Es entendido, es claro que la educación es el camino para la superación de todos los problemas que tiene el país, porque solo la ciencia, el saber y los conocimientos nos permiten encontrar las salidas a la problemática que nos afecta. Con ese preámbulo, pues es de esperar que en el gobierno que acabamos de elegir tendrá prevalencia el tema educativo. Si recordamos unos días después de elegido, Petro escribió un trino diciéndole a los alcaldes que vayan buscando los lotes libres de compromisos donde sea posible construir más colegios. Temas concretos, cosas concretas, también él ha anunciado. El bachillerato se prolongará hasta el grado 12. Eso es muy importante porque les cuento, los bachilleres de Colombia, si querían ir a estudiar universidad en Europa, tenían que hacer allá un año de bachillerato adicional, porque el bachillerato en toda Europa se termina en el grado 12. Aquí tendremos entonces bachilleres con mucha mejor preparación
en ciencias puras, en ciencias naturales, en filosofía, en fin, en conocimientos fundamentales para desempeñarse mejor en la universidad. Por una parte, es ya una gran idea hacia hacer universidad de estudios superiores en otros países y no tendrán ese inconveniente de un bachillerato incompleto. En cuanto a la universidad, el énfasis se pone en el desarrollo de la investigación, en el desarrollo de las ciencias en general, en el mejoramiento en general de los saberes de la juventud, de los estudiantes, de los profesionales. Nosotros en realidad no tenemos una estructura, una política que estimule. Algunas universidades lo hacen en condiciones difíciles porque no hay apoyo gubernamental, y las universidades privadas pues tienen, no lo podemos desconocer, un interés de mejorar ingresos, de obtener ganancias, de crecer sobre todo, y la inversión en investigación es muy costosa. Entonces, no es fácil que una universidad privada asuma ese costo y ese gasto en promover planes de investigación. En Europa, por ejemplo, se considera universidad solo aquellas instituciones de educación superior que le aportan novedades a las ciencias, a la investigación, a los saberes, al conocimiento. Solo donde se investiga y se aporta se llama universidad. Las demás se llaman escuelas de educación superior. Así debería llamarse la mayoría de las universidades colombianas, dado el bajísimo nivel de desarrollo investigativo y de desarrollo de los conocimientos. Petro es muy consciente del tema, tiene claro que el saber, el conocimiento es el camino para entender el resto de problemas y para encontrarle soluciones. Entonces, ha prometido respaldo, compromiso íntegro con el desarrollo de la educación en general. También le preocupan los primeros años de los infantes. Se ha ocupado de ese tema y se propone hacer de esos primeros años de escuela un rato de alegría, de entusiasmo, de despertar de los niños, de amor al saber, al conocimiento, al aprendizaje, estimular en ellos el aprendizaje, y ha dicho además que para eso es urgente, necesario controlar la alimentación de los niños, porque hay momentos en la vida de ellos en que si no hay una nutrición suficiente, pues las neuronas no se desarrollan como debe ser. Entonces, esa es otra preocupación relacionada con el tema educativo. Los niños deben ir a la escuela con alegría, con entusiasmo, con deseos de aprender. Entonces, hay una preocupación integral por la educación. Eso estimula muchísimo y creo que podemos esperar avances notorios en materia educativa en este gobierno, que empieza el 8 de agosto. Javier Falla. Bueno, perdón, él apuntó además una cosa muy importante cuando dijo que tradicionalmente en los últimos años el presupuesto nacional destina 4 billones de pesos para la educación, 14 millones para la educación. O sea, el salto es largo, es importante. Compañeras, si quieres seguir aportando ideas para entrar a un conversatorio.
Bueno, yo eso es lo que tendría para definir como los rasgos generales de lo que Petro ha venido exponiendo durante la campaña y después de ser elegido presidente. También se ha ocupado del tema de los maestros, de las condiciones en las que trabajan, ha dicho que nunca más esos salones de clases de 50 alumnos con un docente que debe atenderlos. Creo que las condiciones laborales para los maestros va a cambiar favorablemente también, no solo en remuneración, sino en las condiciones laborales que soportan la falta de estímulo para desarrollar eficazmente su labor. El maestro tiene que ser revalorado en esta sociedad, ha dicho Petro. Tienen una tarea sustancial, muy importante a desarrollar, porque la escuela es la responsable de formar buenos ciudadanos, ciudadanos que sepan vivir en democracia. La democracia tiene que ser una asignatura transversal a todo el proceso de escolarización de los jóvenes. Y la democracia no es hacer un ejercicio en la clase de que yo soy presidente y que tú eres ministro y que cómo nos comportamos. No, la democracia debe ser un ejercicio diario que acompañe absolutamente todas las actividades de la vida escolar. Es democrático cuando el profesor permite a sus alumnos controvertir, opinar, contradecir, aclarar. Todo eso, esa participación importantísima debe desarrollarse mucho más en nuestro país. El autoritarismo acompaña muchos procesos escolares, eso es lamentable, y en ese sentido también se va a mejorar, es un tema que también se va a atender. Igualmente se va a recuperar, muy importante, la enseñanza de la historia. Es increíble que en este país a alguien se le haya ocurrido suprimir del pensum académico la enseñanza de la historia, porque bueno, es muy trillado el pensamiento que dice que un pueblo que no conoce su historia corre el riesgo de repetirla. Eso es lo que hemos hecho nosotros, repetir y repetir conflictos, repetir guerras inútiles porque no conocemos cómo terminaron los conflictos anteriores. Desde luego, el conocimiento de la historia es fundamental. O sea, no se puede ser colombiano auténtico sin conocer la historia de este país. Y la historia no hay que verla como un relato sobre una sucesión de tragedias. Sí, efectivamente, hemos vivido muchas tragedias, pero la historia no es solo eso. La historia es también cómo se conformó este país, cómo se ha desarrollado culturalmente, qué valores se han cultivado en la sociedad colombiana, qué personajes se han destacado y por qué procesos hemos vivido en esta lucha por construir democracia. Hay por ejemplo, la lucha agraria, la lucha de los campesinos en Colombia que data de siglos. ¿Cómo no rescatar el coraje, las enseñanzas, la valentía de los campesinos que durante siglos han luchado por tener un pedazo de tierra para cultivar? Las luchas del magisterio también, en algunas épocas han triunfado y han contribuido grandemente a la formación de ciudadanos conscientes, ciudadanos con sentido de pertenencia a este país. Es muy importante entonces conocer la historia, estudiarla,
no, repito, no como una tragedia, sino como un proceso, muchos procesos que hemos vivido y hay mucho por rescatar también. Entonces, eso va a ser bastante interesante. Y yo creo que en general el sistema educativo se va a reformar sustancialmente en este periodo. Muchas cosas cambiarán para bien. También los programas del bachillerato, de la secundaria, pues, se modificarán para enfatizar en las ciencias puras y en las ciencias naturales. Tenemos que dedicar más tiempo a eso. La jornada única es muy importante porque brinda mejores condiciones tanto para los docentes como para los estudiantes. En fin, yo soy muy optimista y creo que la reforma al sistema educativo es lo que va a incidir más en el afianzamiento, el desarrollo de la democracia en Colombia y en la transformación de la sociedad. Hay plena confianza en que el ministro que Petro ha escogido es consciente de esta problemática y se dispone a atender las propuestas que Petro hizo en su programa de gobierno para implementarlas, desarrollarlas, cumplirlas. Bueno, gracias, compañera Imelda. Compañera, yo sé su compromiso en el cual usted se encuentra, entonces voy a pedirle que dos compañeros o tres compañeros y compañeras hagan tres preguntitas. ¿Quién quiere preguntar algo sobre lo aportado por la compañera Imelda? Yo quiero preguntar algo. Consuelo tiene la palabra. También yo, Liliana, Mauricio. Primero. Yo quiero. Liliana, después de Liliana, siga Liliana. Bueno, También Mauricio, yo, Mariluz. Liliana, preguntas Gracias. concretas porque la compañera Imelda estaba en un encuentro y sacó tiempo para atendernos. Listo, Gracias, hágale. Mauricio. Por favor, la ponme en la compañía- lista una pregunta concreta. No, ya Dulce la tengo, ya Adriana tengo la Jiménez. lista. Dele, Liliana. bueno, la compañera Imelda pues ha hablado de las formas de educación que hay y de las falencias que se presentan o de los puntos álgidos por los cuales no se puede acceder a educación superior. Y esa falta de educación superior pues también obedece como a la deserción y a la falta de continuidad. O sea, nosotros hablamos de deserción cuando se retiran del colegio en unas edades tempranas, pero esa falta de continuidad después de terminar sus estudios de bachillerato para pasar a la educación superior, pues eso también se puede considerar como una forma de deserción. Nosotros, no sé hasta dónde también, compañera Imelda, se ha contemplado el tema del acceso y las vías de acceso de los niños que viven en los sectores rurales y que muchas veces no pueden continuar ni siquiera la primaria porque las vías de acceso son, o sea, casi que no les permite continuar, y además ellos tienen que ayudar y empezar a edades muy tempranas a asumir también trabajos que son propios de los adultos. Entonces, frente a este tema es mi pregunta, no sé si de qué manera se puede plantear algo que también permita a esos pequeños continuar y darles a ellos pues unos espacios educativos que no irrumpan en su desarrollo, en el desarrollo que realmente debe tener un niño, que tampoco está en hacerlos madrugar de la forma como se hace en Colombia, que quedó una sola jornada y los niños, por ejemplo, en ciudades grandes como Bogotá, a veces uno los ve
parados a las 4 o 5 de la mañana con una maleta gigante esperando un bus escolar. Bueno, no comprendí bien cuál es la pregunta concreta, pero te puedo decir que sí has hecho una breve radiografía de la problemática que afecta al estudiante, dependiendo de si vive en zona rural o si vive en zona urbana. Pues desde luego las condiciones de vida en las zonas rurales son dramáticas. Se espera en este nuevo gobierno la implementación del punto 1 del Acuerdo de Paz, reforma rural integral, que sin duda de hacerse llevaría la modernidad a los campos de Colombia, le brindaría a millones de campesinos la posibilidad de tener tierra propia para trabajar, y a los que tienen hoy, a los que carecen hoy de tierra, se ofrece la posibilidad de contar con una parcela para desarrollar actividades productivas. Eso va acompañado, según la reforma rural integral, porque no solo es resolver el problema de la tierra, sino que ese campesino tenga acceso a las líneas crediticias favorables, que tenga acceso a asistencia técnica, que sea sujeto de acciones estatales para mejorar su productividad y para vivir mejor. Tendrán carreteables que permitan sacar los productos al mercado, escuelas mejor dotadas y con mejores profesores, puestos de salud, es decir, las necesidades básicas se busca satisfacerlas también en las zonas rurales. Eso no se va a hacer en 4 años, pero esperemos que se sienten las bases para que ese sea un proceso que continúe a futuro. La deserción estudiantil es un tema bien delicado y generalmente obedece a conflictos en la familia, la pobreza, la violencia, el clima familiar que no es propicio para el desarrollo del aprendizaje en las escuelas provoca deserción estudiantil. Jóvenes, hijos de familias descompuestas que abandonan la escuela, caen en las adicciones o en la delincuencia, también ocurre. En fin, es dramático el tema, y a todo eso se espera que una reforma sustancial al sistema provoque mejorías. En cuanto a los bachilleres que no ingresan a la universidad, mi opinión es la siguiente: no se puede esperar que todos los bachilleres ingresen a la universidad. Eso no ocurre en ningún país del mundo, porque los jóvenes en los 3 últimos años de la escuela secundaria deberían aprender un oficio. No todos los jóvenes quieren ser ingenieros ni quieren ser médicos. Algunos quieren ser locutores de radio, quieren ser enfermeras auxiliares, otros quieren ser vendedores expertos, mercadotecnistas, electricistas, plomeros, pero preparados para ese oficio. Es así en Europa. En Europa el promedio de bachilleres que ingresa a la universidad es solo de 27%. ¿Por qué? Porque los jóvenes bachilleres con 12 años de estudio y claros para desempeñarse en un oficio encuentran trabajo fácilmente. Y no todos quieren sentarse 5 años más en un aula académica, a aprender cosas y a desarrollarse, porque esos trabajadores calificados, bachilleres, trabajadores calificados, son bien remunerados, precisamente porque tienen la calificación. Y algunos piensan que así es posible llevar una vida normal y feliz. Otros tienen el ánimo de aprender, quieren saber
quieren dominar algún campo de los saberes. Por eso quiere ser trabajador social, abogado, médico, odontólogo, geógrafo, estadístico. Pero no todos, y quienes son maestras, yo sé que me comprenden, no todos los que se gradúan de bachiller quieren de verdad ingresar a la universidad. Aquí lo que pasa es que el título universitario se valora como el medio más eficaz de lograr la movilidad social, de superar el estado en el que se encuentran, de cambiar de estrato social, de garantizar un buen empleo. Y las frustraciones en ese terreno son enormes y dolorosas. Entonces, hay que pensar mucho en este tema educativo. Es muy complejo, pero es muy interesante y es definitivamente lo más importante. Gracias. ¿Otra pregunta? Sí, compañera Imelda, le quiero decir, tenemos nuestro embajador de Perú aquí, nuestro compañero Amílcar. Tenemos compañeros de la costa hasta Huila, del Valle del Cauca, Bogotá, de diferentes zonas de Colombia. Esta es la Escuela Germán Rojas Niño. Tiene la palabra Consuelo. Buenas noches, Imelda. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Yo tengo, bueno, varias cosas en una. Yo tuve la fortuna de trabajar por los últimos 15 años con el estado de Washington en educación. Fui la coordinadora de 2 programas, dirigí un programa por 15 años con estudiantes a nivel mundial, tuve estudiantes de todos los países. En Estados Unidos el programa, el colegio, el bachillerato son 12 años. Estos 12 años, el último año básicamente es dedicado al college o a la universidad intermedia, básicamente por decirlo así. Son materias que los estudiantes salen hacia la universidad o a una universidad intermedia, a un college, donde no necesitan tomar esas materias porque fueron asumidas dentro del bachillerato, dentro de los 12 años, en su 12º año. No sé si ustedes están contemplando esa idea. Los colegios en Estados Unidos, en el grado 11, los estudiantes tienen la oportunidad de o tomar las clases para la universidad o se dirigen a una rama que se llama el Snow Isle, que es como una escuela donde van a estudiar el último año, o sea, el 12º año, enfermería o peluquería o todas estas profesiones alternativas que se le pueden dar a un estudiante de bachillerato y que salen graduados con una profesión. Otra oportunidad que se les da a ellos es que tomen no las clases dentro del colegio, sino que vayan al college a tomar esas clases. Por ejemplo, un cálculo diferencial o una bioquímica o una clase adicional que va a servirles para su futura carrera universitaria. No sé si me gustaría saber si eso es lo que ustedes están proponiendo con el 12º año aquí en Colombia, ya que la educación aquí en Colombia se bajó de calidad, se bajó bastante de calidad, es muy mediocre. Y lo otro es que en Estados Unidos, concretamente, porque es el caso en el que yo trabajé, a pesar de que tuve contacto con diferentes educadores en otros países, en el colegio se les proporciona a todos en Estados Unidos los mismos libros para todos los colegios de bachillerato. Entonces, el gobierno proporciona 3 sets de libros. Un set de libros para que el estudiante lleve y lo deje en la casa. Un set de libros para que el maestro en su salón tenga para cada estudiante y un set de libros
que se deja en la biblioteca. Adicionalmente, ese mismo libro está en línea. O sea, los niños no tienen excusa de que no tienen un libro para estudiar y no tienen que cargar esas maletas de las que hablaba Liliana, llenas de libros, y los padres no tienen que pagar ningún costo de libros. Allá llegan estudiantes que no tienen cuadernos o lápices, no tienen nada, se les proporciona esto. En los colegios también se presta salud y se presta visión para que los estudiantes que tienen problemas estén alimentados, con salud, con visión y con psicología. ¿Es algo así que se está pensando aquí en Colombia o no? Lo mismo, el transporte. Ahí alrededor, una cosa buena que tienen allá es que los estudiantes van al colegio que están en el área. Hay diferentes colegios, pero ellos están sectorizados. Entonces, tienen que ir al colegio que les corresponde de acuerdo al área. Así que todos tienen la oportunidad de estudiar. Si la policía encuentra un estudiante en la calle, lo detiene, porque su deber es estar en el colegio y no en la calle. Entonces, me gustaría saber si todas estas cosas se han contemplado, Imelda, y discúlpame Bueno, en realidad yo creo que empecé diciendo se propone aumentar la escolaridad hasta el grado 12, con el propósito de preparar mejor a los estudiantes que quieren ingresar a la universidad. Expliqué que así es en el mundo desarrollado. Yo fui docente más de 20 años en Suecia. Fui docente universitaria 12 años. Entonces, conozco cómo es el sistema educativo en el mundo desarrollado en general. Nosotros, dije ya, tenemos esa deficiencia en matemáticas, en ciencias puras, ciencias naturales, en filosofía, por la falta de ese grado adicional que en este gobierno creo yo que se va a implementar, y es posible que también se implementen o se amplíen, porque en algunas partes existen en los colegios de bachillerato técnico, sí hay unas líneas de aprendizaje paralelas a la educación y a la formación en las demás asignaturas. En concreto, se trata, como se hace en Europa y en Estados Unidos en general, en el mundo desarrollado, los 3 últimos años de escolaridad, 10º, 11 y 12, los alumnos escogen si quieren ir a la universidad, van a la línea de ciencias naturales o de ciencias sociales. Los que se gradúan como bachilleres en ciencias sociales o bachilleres en ciencias naturales pueden ingresar a la universidad. Los demás escogen una formación técnica, tecnóloga, y durante 3 años se preparan para ser conductores de camiones, conductores de trenes, marineros, electricistas, locutores de radio, en fin, muchos oficios para los cuales se preparan muy bien y pueden salir a trabajar. Muchos jóvenes no están interesados en estudiar 5 años más en una universidad. A veces no quieren, a veces no pueden, pero es natural. En ninguna parte del mundo, repito, el 100% de los bachilleres ingresa a la universidad. Esa no puede ser una meta, pero sí preparar a los jóvenes que quieran para el desempeño en oficios de otro tipo, que no requieren formación universitaria. El propósito es democratizar aquí la educación. No es tan fácil cuando hay educación privada, porque pues el Estado no puede, si bien puede dirigir y diseñar políticas públicas para incidir también en los colegios y en las universidades privadas, el control no es total. En los países nórdicos, por ejemplo, la educación es absolutamente estatal.
No hay colegios privados, no hay universidades privadas, porque ellos piensan que solo la escuela estatal puede comprometerse con la formación de ciudadanos librepensadores, demócratas, respetuosos de los derechos humanos. Solo el Estado mismo puede ser capaz de preparar buenos ciudadanos. No hay garantía de que en instituciones privadas eso se haga de la misma manera. Pero bueno, entonces aquí en Colombia tenemos educación pública y educación privada, entonces hay que manejar el asunto con mucho cuidado y sí, el gobierno tratar de reglamentar muy bien esa educación privada también, pero sí hay propósitos de superar en general la problemática que afecta a los jóvenes en Colombia en materia educativa. Gracias. Sigue la compañera Luz Adriana y sigue Mariluz de la Costa y Silvia. Y antes de que Luz haga la pregunta, le pido el favor a todos los asistentes de prender la cámara, por favor. Hola, buenas noches. Gracias. ¿Cómo? Prendemos la cámara, por favor. Un abrazo, Lucita. Hola, Consuelo, llámame que te quiero hablar hace días. Dame una llamadita. Bueno, muchísimas gracias. Quiero dar un saludo a todos los compañeros y compañeras que se encuentran presentes hoy en este encuentro tan especial con la senadora Imelda. Muchas gracias, senadora, por su tiempo y por acompañarnos con este conversatorio tan importante para nosotros. Yo me quiero salir un poco del tema de la educación formal, aunque reconozco que el tema de la educación formal de niños, niñas, adolescentes y jóvenes es fundamental para el futuro del país y la nación, pero también quisiera tocar otros temas que tienen que ver con la educación no formal y la educación informal, o más bien la educación para el trabajo y el desarrollo humano, que ahora se llama en vez de educación no formal. Quiero hacer dos reflexiones y una pregunta, senadora. Uno es en relación con la inversión de la que hablaba Consuelo al principio, en la que decía que los estudiantes iban a las universidades a hacer materias de los primeros semestres de la universidad, pues ya en Colombia se están haciendo ese tipo de ejercicios. Efectivamente, el sector privado lo hace y hacen en el último grado, en el grado 11, los estudiantes van a las universidades a tomar materias de las carreras que quieren hacer, en el caso de lo que lo quieren hacer. Pero lo más importante y es donde yo quiero entrar es en el tema del SENA y la articulación del SENA como el sistema de educación para el trabajo más importante que tenemos y creo que es fundamental para el país precisamente en ese tema de los oficios y los oficios técnicos, senadora, en que es el SENA el que se está articulando con los colegios públicos para que los jóvenes tengan una opción distinta a ir a la universidad. Primero porque no todos tienen la oportunidad, como usted bien lo dice, dado que hasta que no tengamos una educación realmente de gratuidad y de capacidad para todos nuestros jóvenes y adolescentes, pues no lo vamos a lograr, pero el SENA efectivamente es un escenario fundamental para nuestros jóvenes. Y creo que es quien lo está haciendo, quien está dando la oportunidad a los estudiantes de grados 10º y 11 que tengan otra oportunidad y empiecen desde antes de terminar su colegio a formarse para en este propósito de técnicos y tecnólogos, que es supremamente importante y con oportunidad de luego ser profesionales en la carrera que han escogido. En ese sentido, senadora, va mi primera pregunta y es cómo se va a hacer para fortalecer el Sistema Nacional de Empleo en lo que tiene que ver con los técnicos y los tecnólogos, porque la oferta pública de empleo no tiene en cuenta ni a los técnicos ni a los tecnólogos. O sea, un joven tecnólogo del SENA o de cualquier universidad que quiera presentarse a un concurso de la función pública para ganarse un cargo en el Estado no lo va a lograr nunca porque no hay cargos para los técnicos y los tecnólogos en ese manual de empleo o en esas funciones de los empleos del país. Y pues lo tengo muy leído porque, bueno, he estado relacionándome mucho con la educación para el trabajo y el desarrollo humano y con la educación informal. Lo otro que le quería preguntar, senadora, es el tema de educación de calidad. Y el tema de educación de calidad, nosotros hemos hablado muchísimo durante muchísimo tiempo que la educación debería simplemente ser una educación y ser una educación de calidad sin apellidos. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos una cantidad de educación, entonces educación para la paz, educación ambiental, educación para el desarrollo humano, o sea, una cantidad de educaciones. Entonces los colegios han cogido ese tema del PEI, darle una connotación, entonces cada colegio decide cómo quiere formar a sus estudiantes, pero no tenemos como un
una regulación que definitivamente exija que la educación sea de calidad, y cuando la educación es de calidad no tiene que tener apellido, simplemente es educación. Y en ese ejercicio entonces va mi segunda pregunta, senadora, y es que yo soy ambientalista, llevo muchísimos años de trabajo en el tema ambiental, 20 años, y una falla que yo he visto es el tema de la educación ambiental real y efectiva en todos los niveles de la población y en todas las modalidades de formación. Educación formal, educación para el trabajo y el desarrollo humano, y educación informal, que es la que más se usa por todos los actores y por todos los sectores, pues para llegar de alguna manera con educación. Pero he visto con mucha dificultad, aunque yo sé que en este gobierno, en nuestro gobierno, las cosas van a cambiar, es que no hay articulación entre los sectores. Entonces, Mineducación y Minambiente no se juntan para trabajar en este tema de la educación ambiental en todos los niveles de formación, y cada cual hace lo que le compete. Entonces, el Ministerio de Educación define PRAEs y procedas y cosas y ideas allá en su tema ambiental desde su competencia, pero no se articula con el Ministerio de Ambiente, que es quien define las normas y las formas de hacer las cosas. Entonces, ¿cómo vamos a generar una educación ambiental en toda la población, de todas las edades, de todos los sectores, que permita eso, que es el otro punto clave del gobierno, de nuestro gobierno, en relación con el cuidado, la protección de nuestros recursos naturales, la recuperación de nuestros ecosistemas y la formación de una cultura ambiental ética y transparente para el país? Gracias, senadora, y bueno, perdón por tanta cháchara. Muchas gracias. Bueno, empiezo por lo último, el tema de la calidad. Sí, me gustaría una Es palabrita antes. doloroso, vergonzoso, lamentable reconocer que la evaluación general del sistema educativo colombiano sea tan baja. El OCDE, este club de países en el que nos inscribió Santos, nos hizo hacer parte de un club de países ricos. Allí está Perú y está Colombia, en una lista de 86 países. Ellos han hecho, desde cuando Colombia ingresó a ese club, 2 evaluaciones. Creo que una fue la primera en el 2012 y la otra en el 2016. En esa evaluación de 86 países, Perú y Colombia ocuparon los puestos 85 y 86 entre los 86 países. O sea, el último lugar lo ocuparon justamente los 2 países latinoamericanos miembros de ese club. Eso nos dice la calidad de nuestra educación, y creo que es suficiente. Uno puede decir, no, pero es que cómo va a venir un país rico a evaluarnos aquí. El conocimiento es universal. El conocimiento es universal, y lo que aprenden allá lo tenemos que aprender aquí también. Entonces sí, no hay duda alguna de la bajísima calidad de nuestra educación, aunque haya colegios que se destacan en primeros lugares, cerca de 100 partes del ranking mundial de las 500 mejores universidades, pero son excepciones que confirman las reglas, simplemente. Eso pues en cuanto a la calidad. La descoordinación, la falta de integralidad, la falta de una visión holística de los temas, eso es lamentable también, que no sea posible articular una política pública entre Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Educación y otro Ministerio de Agricultura para definir qué es lo importante de aprender en materia ambiental. Entonces, si no se coordina, es muy difícil tener una visión acertada. Pero bueno, ese es el país que hemos tenido, poco democrático, nada articulado, porque nosotros hemos sido gobernados por una clase política mezquina, indolente, insensible, además de criminal. Siempre mantenernos en conflicto ha sido la salida, en vez de atender la solución a los problemas que generaron el conflicto. Entonces, solo ahora
después de 204 años de vida republicana, estamos ante la posibilidad de un gobierno progresista, un gobierno que será una transición hacia una Colombia mejor para todos. Entonces, esa desarticulación que tú destacas es resultado de esos gobiernos de gentes a las que de verdad no les importa más que acumular privilegios, acumular poder y obtener beneficios para ese 1% de población rica que hay en este país. La primera pregunta relacionada con las dificultades de lograr un buen empleo para quienes se han preparado como técnicos y tecnólogos. Eso es también consecuencia de la precariedad económica en la que hemos vivido. En Colombia nunca se hizo revolución industrial. Aquí nunca nos llegó eso que transformó a Europa, eso que transformó a Estados Unidos, eso que transformó a lo que hoy vemos como el mundo más desarrollado. Aquí tenemos un incipiente desarrollo industrial y un precario desarrollo agropecuario. O sea, las fuerzas productivas en este país nunca se han puesto a trabajar a plena capacidad. El campo está abandonado, la tierra está concentrada y buena parte de los 22 millones de hectáreas que tiene el país utilizables para la agricultura están ocupadas en ganadería extensiva. Quiere decir, las mantienen ahí como una gran propiedad que representa un patrimonio, pero sin que le presten a la sociedad ningún servicio. Entonces, un desarrollo agrícola y pecuario precario y un desarrollo industrial incipiente, ¿qué puede ofrecerle a los técnicos y a los tecnólogos? Empleos precarios también. Por eso Petro le apunta a la reforma rural integral que toque esos enormes latifundios concentrados en muy pocas manos para que le vendan esas tierras al gobierno y entregárselas a los campesinos y desarrollar la economía productiva en vez de la economía extractivista. La minería no genera empleo y el empleo que genera es de baja calificación. Entonces, ese no es el recurso ni el camino para desarrollar una política de empleo. Es el desarrollo industrial. ¿Pero por qué no tenemos desarrollo industrial? Porque no tenemos universidades haciendo investigación en serio, en dirección a desarrollar la industria, a desarrollar la transformación de eso que la naturaleza nos da. No es más lo que hay que hacer. Se siente tan simple, tan sencillo que uno dice, ¿por qué no se ha hecho? Es aprovechar todo eso que nos da la naturaleza o que nos puede dar, aprovechar la tierra y ponerla a producir. Y todo eso que la tierra dé, que seamos capaces de transformarlo en otra cosa, de transformarlo en otro producto. Que la marihuana no sirve solo para fines lúdicos y entretención, que de la marihuana se pueden producir medicamentos, se pueden producir cosméticos, de cualquier producto de la naturaleza, del carbón, se podrían también producir muchísimas otras cosas. No se hace, el carbón lo recogemos, lo subimos a una volqueta, de la volqueta va un tren, del tren va un barco y se va para Europa a calentarle los inviernos a los europeos. Entonces no hay derecho a que el carbón no se transforme aquí también. Claro que la minería extractiva no es la solución, nunca. La minería extractiva no le ha garantizado a ningún país del mundo el desarrollo económico. Ninguno. Donde es exitosa es porque es un desierto donde no había más sino petróleo. Entonces, ese no es el camino. El camino para garantizarle empleo a los tecnólogos, a los técnicos que se formen en el SENA o en el colegio, donde hagan el bachillerato, es a través del desarrollo agrícola, de la economía productiva y del desarrollo industrial. Solo así podremos llegar a unos niveles de empleo
que garanticen bienestar para todos. Compañera Imelda, le toca la pregunta a una coterránea suya, Mariluz Qué Bustillo. bien. Ajá. Marilu. Compañera Imelda, estoy mucho cariño, cordial saludo, estoy en mi pueblo, el Guapa Bolívar. Un cariño Ajá. para usted, un Sí. fraternal abrazo. Mire, la pregunta que me han hecho varios docentes, se la transmito a usted, es que, bueno, el presupuesto de educación, Petro ha dicho que de 4 billones pasaría a 14 billones, pero la pregunta es el acceso a la universidad, a educación superior, en cuanto a las pruebas del INFES. O sea, muchos tienen el impasse de las pruebas del INFES que no llegan a tener un puntaje alto para entrar a universidad pública o universidad privada a la carrera que desean. O sea, la gente me ha hecho la misma pregunta, se la transmito a usted, sobre todo docentes. ¿Cómo Petro programa el acceso a la universidad pública, que se sobreentiende que va a ampliar la cobertura de la universidad pública con el puntaje del INFES? Además, también el pago de inscripción a universidades públicas y privadas, que limita a la zona rural también para el pago de esa inscripción, que mucha gente de la zona rural no tiene ni siquiera para el pago a la inscripción a universidad pública o universidad privada, y a los porcentajes de las pruebas del INFES, que también los limita a entrar a universidad privada o universidad pública. En el caso rural sería una universidad pública. ¿Qué se propone o qué ha escuchado usted frente a la propuesta de Petro, frente a este impedimento de las pruebas del ICETEX y el pago de inscripción a universidades públicas? A eso quiero ver qué respuesta tiene, compañera Imelda. Lo primero, Petro ha ofrecido, prometido, ojalá lo pueda cumplir, pasar de un aporte de 4 billones del presupuesto a la educación a 14. Eso, de hecho, ya nos está diciendo que nos vamos a disparar en materia de desarrollo de la educación pública, que será gratuita. Ha hablado en muchas ocasiones de la gratuidad garantizada en la educación pública. Suficiente. No hay que explicar que si se va a pagar la inscripción o no se va a pagar. Si queremos conocer el ejemplo de lo que es la universidad pública, pues ahí está la Universidad Nacional de Colombia, que todavía es gratuita. Se pagan los posgrados, pero el pregrado es gratuito y siempre lo fue. No, el pregrado también se paga. Yo salí de ahí. ¿En las qué? En la nacional se paga el pregrado también. Yo salí de la nacional. Pero igual se paga según declaración de renta. Yo agradezco que no me interrumpas, por favor, o si no yo me callo, porque no es un debate. A mí me hacen preguntas y yo las respondo y agradezco que no me interrumpan. Entonces, el aporte de 10 millones adicionales a la educación pública significa gratuidad en la educación. Y eso es un logro fundamental. Pongo el ejemplo de la Universidad Nacional, donde yo estudié y donde yo me gradué. Pagaba un poco por la declaración de renta, pero si uno va a la universidad, la sede de La Paz, Cesar, los estudiantes están pagando 81,000 pesos de matrícula cada semestre. Entonces, eso sí se ha hecho en el país. Eso no es novedoso. Entonces, se va a recuperar la gratuidad universitaria. Eso es una gran noticia porque hoy en día es enorme el costo de las matrículas en las universidades públicas. En cuanto a la prueba del ICFES, mira, lo ideal sería que los bachilleres ingresaran a la universidad con sus calificaciones del bachillerato. Así es, por ejemplo, en Suecia, en Dinamarca, en Noruega, en Finlandia. El joven que quiere estudiar medicina y sus resultados del bachillerato no son muy buenos, puede reforzar, puede estudiar o puede hacer una prueba, porque él se esforzó y por su cuenta aprendió un poco más y mejora su calificación.
pero no es obligatorio. En la mayoría de los casos, los bachilleres ingresan a la universidad con sus calificaciones del bachillerato. Y así debería ser, porque si a mí el Estado colombiano me dijo, usted es bachiller, este colegio le da el título por eso, ¿cómo es que al día siguiente voy a la universidad y me dicen, no, para ingresar aquí tiene que hacer una prueba? Entonces, no, se compite también con las calificaciones. Entonces, eso Petro no lo ha mencionado. Esa es una opinión mía, que si tuviera la oportunidad de proponerlo, lo haría, de eliminar esas tortuosas y mortificantes pruebas del ICFES para que los jóvenes ingresen con sus calificaciones de bachillerato. Compañera Imelda, hay dos compañeras. ¿Usted tiene tiempo todavía para dos compañeras más? 10 minuticos, 10 minutos. Entonces, compañera Silvia, una pregunta concreta y Cristina, pregunta concreta. Silvia tiene la palabra. Muchas gracias, Imelda, me place mucho saludarte. Hola, Silvia, qué gusto. Mira, para mí siempre ha sido de mucha preocupación, sobre todo cuando el gobierno lanza lemas como, por ejemplo, Colombia en el 2025 la más educada. ¿Qué he observado yo aquí? Que se propusieron acabar con las facultades de educación y quitaron toda la parte del componente pedagógico. Ya no están sacando las universidades personas preparadas con componente pedagógico, sino que simplemente están sacando profesores. El maestro como tal ha desaparecido. Peor aún, no desmerito la profesionalización ni el hecho de que los profesionales ingresen al magisterio, pero un abogado, un ingeniero, un administrador de empresa, un comunicador social, un ingeniero agrónomo, un ingeniero de alimentos, llegar a la escuela a desempeñarse como docente no me parece lo adecuado. Se debe fortalecer las facultades de educación, 1, 2. Estoy de acuerdo con que se amplíe el grado 12 en el sentido de que el alumno allí ya va definido a qué quiere ser cuando sea profesional. Fíjate tú, el modelo educativo cubano está precisamente afianzado en eso. El que le gusta el deporte, la biología, le hacen énfasis en esa parte. ¿Qué estrategia se va a idear el Ministerio de Educación para que exista un enlace entre lo cultural y lo educativo, teniendo en cuenta de que quitaron, por ejemplo, asignaturas como la historia, y como dice el refrán, quien no conoce su historia está obligada a repetirla? La asignatura de historia desapareció del pensum colombiano. ¿Cuál va a ser esa? Ahora sí, yo creo que llegó el momento de hacer la verdadera revolución educativa, ya que somos un gobierno del pueblo para el pueblo. Bueno, comparto totalmente tus opiniones sobre la carencia de formación pedagógica en muchos docentes, a los que se les brinda la oportunidad de desempeñarse como tal, sin conocer ni metodologías ni prácticas. Eso es un disparate. Y eso es lo que ha provocado lo que tenemos hoy, la crisis que hay hoy. En cuanto a la formación de los profesores, creo que toda reforma a un sistema educativo tiene que empezar por reformar precisamente la formación de los docentes. Correcto. De las instituciones que tienen esos programas de licenciaturas para formar docentes. Ahí es donde debe empezar la reforma para precisamente empezar a formar nuevos docentes que a su vez van a formar nuevos ciudadanos para vivir en democracia. Entonces, sí, yo no hago parte del enlace que comprende el Ministerio de Educación, pero yo, siendo economista, fui docente 26 años y sí, es una pasión. Yo tengo dos pasiones que son la docencia y la política. Entiendo el tema y creo que
que tu crítica es muy acertada y creo que la formación de nuevos profesores tiene que ser una consigna en el nuevo gobierno. Si yo llego a tener espacios para hablar del tema, así lo propondré. La última pregunta. Muy buena noche, doctora. Le hablo de Nariño. Mi pregunta es, o sea, son tres cositas, ¿no? La educación para el joven rural, campesino, porque los campesinos, además de que los jóvenes salen a estudiar, dicen que ellos se van a quedar sin hijos para, ¿no? Para que cultiven el campo. Eso una. Otra es el refuerzo a la alimentación que se les da en las escuelas y colegios, que no, pues en estos últimos tiempos han salido a manifestaciones por ello, más que todo aquí en Nariño. Y tres, en ese 12, en el último grado, digamos, de refuerzo que se quiere dar, sería bueno como crear, digamos, jóvenes emprendedores, ¿no? Gente que salga si no va a ir a estudiar una carrera, pues que no, que emprendan un negocio desde lo regional, ¿sí? Porque a veces todos los jóvenes quieren irse a la ciudad, ¿sí? Y allá emprender, viendo que en nuestros territorios tenemos cómo emprender y sacar adelante lo que tenemos. Muchas gracias. Empiezo también por lo último. Mira, los jóvenes que viven en el campo y que crecen en el campo, aspiran a irse a la ciudad, a ver si allí encuentran solución a algunos de los múltiples problemas que les afectan. La migración campo-ciudad no se da porque los jóvenes campesinos crean que la vida en la ciudad es definitivamente mejor. No, es que ellos ven televisión y lo que ven de las ciudades no se parece en nada al entorno en el cual les ha tocado vivir. Entonces, desde luego, se sienten atraídos a aventurarse en aquella mole de ciudad como Bogotá o Barranquilla o Cali, atraídos por la modernidad que muestran las ciudades. Pero si ellos en el campo tuvieran condiciones para también estudiar, para también tener un trabajo digno, segurísimo que no migrarían a las ciudades. Y eso lo demuestra un país como España, por ejemplo, un país que tiene la misma población nuestra, pero tiene la mitad del área. España es un país equivalente a la mitad del territorio colombiano y tiene la misma población nuestra, casi la misma. Y allá hay una población campesina importantísima. España es un país agrícola por excelencia. Entonces, los campesinos se han quedado en pueblos por demás muy lindos, donde tienen todos los servicios, donde la escuela y el colegio de bachillerato donde estudian en un pueblito de 10,000 habitantes es el mismo colegio, con los mismos libros, el mismo pensum de cualquier colegio de Madrid. El entorno es distinto, pero el campesino no siempre se siente atraído por la ciudad si en el campo tiene condiciones dignas para llevar una vida digna. Yo le he escuchado a Petro en varias ocasiones hablar de los niños campesinos, conmovido y de verdad, sinceramente dolido. Casi llorando abrazaba a los niños de La Guajira, prometiéndoles que su situación cambiaría para mejorar. Entonces, ese ingrediente humano de Gustavo Petro también cuenta muchísimo, quizás es lo que más cuenta, para tener esperanzas en que vamos a mejorar, vamos a sentar las bases en estos 4 años para el arranque definitivo a otra Colombia, hacia otra historia. Bueno, gracias compañera Imelda. Vamos a coger de costumbre en la escuela encender la cámara para despedirnos de la invitada o invitado. Por favor, prendan la cámara. Todos, por favor, para decirle, por favor, todos,
para decirle gracias, compañera Imelda. Muchas gracias, compañera Imelda. Muchas gracias, un abrazo grande para todas. Muy grande. Gracias. Gracias, Muchas Imelda. gracias. Y disculpa, Muchas Un abrazo, gracias. un gran abrazo para todas. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Compañera Imelda, por ahí le están pidiendo disculpas. Así los hombres y mujeres del M somos así, pedimos disculpas. Sí, no, tranquilo. Un Bueno. gran abrazo para todos. Un abrazo, compañera Imelda. Optimismo y fuerza, que Bueno. esto va a Costa cambiar. Caribe, compañera. Gracias. ¡Viva el Caribe! Y compañeros, La compañera, Gracias por sus la palabras. compañera Imelda se desconecta, pero nosotros seguimos aquí 5 minuticos, por favor. Seguimos. 5 Otro gran minutos. abrazo. Gracias, Imelda. Mauricio, Sí, Consuelo. Mauricio, Consuelo. a mí me gustaría que si el compañero que inició la charla pudiera continuar con esa charla tan interesante y tan especial que nos estaba dando, y luego escuchamos a Fayad también. Lógico, es Sí, que eso por hoy es que nos me parece quedáramos. buena idea para cerrar también los temas de ellos. Por eso dije que nos quedáramos. Sí. Primero tiene para que cierre intervención que está haciendo William Rodríguez, que es nuestro Muy profesor buena intervención. de nuestro equipo privado de la escuela, y Javier Falla, que es nuestro decano privado de la escuela. Compañeros, antes que sigan ellos, les quiero recordar a los nuevos que están por primera vez aquí en la escuela que ese himno sirve para cada 8 días. Entre 8 días el tema es conmemoración del natalicio de Álvaro Falla. Vamos a estar desde Ulloa, de donde la casa que él nació. Entonces esperamos que el sábado nos acompañen todas y todos el sábado a las 7. William, tenés la palabra. William Rodríguez, Ali el Chino. Gracias, Mauro. ¿Me escuchan bien? Sí, nítido. Perfecto. Bien, entonces estaba diciendo que hay un elemento fundamental en todo esto, y es evidentemente la financiación, lo que planteó la senadora Imelda, pues aumentar el presupuesto de esta manera es fundamental. Le corresponde entonces al ministerio, obviamente, organizar una propuesta coherente, pero evidentemente si hay financiación de la educación pública gratuita y de calidad, pues obviamente, digamos, lo que se avisora de país en el mediano y largo plazo, pues obviamente es mucho más atractivo para todo el mundo. Pero yo quisiera como plantear algunas cosas, no para que las desarrollemos ahora porque es muy complejo, pero sí dejarlas en punta ahí como diría la abuela, como una pulga en la oreja. Uno, si aquí hay docentes, me entenderán, voy a tratar de hacerme entenderlo más. Voy a tratar de hacerme entender. Un estatuto de una profesión es el marco que regula el ejercicio de la profesión. ¿Ya? Pues bien, resulta que en Colombia hay 2 estatutos docentes. Uno es el 2277, que nos regula a nosotros los viejitos, que es de 1979, que fue producto de los paros que se le hicieron a Julio César Turbay Ayala. Y el otro es el 1278, que lo impuso el gobierno en la transición entre el gobierno Pastrana y el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez. El 1278 es el que abre la puerta de manera significativa a los profesionales de otras profesiones distintas a la licenciatura y a los normalistas. Entonces, ese es un asunto que hay que abordar, porque evidentemente tener esa disparidad de estatutos docentes afecta el cotidiano escolar. Ahora bien, el asunto es cómo hacerlo. Hay una comisión tripartita. La comisión tripartita está conformada por el Congreso, es decir, miembros de la Cámara y del Senado, el Ministerio de Educación y FECODE.
En los últimos 12 años se ha tratado de que la comisión tripartita funcione de manera más o menos coherente, permanente, pero ha sido imposible. Porque lo que interesa básicamente es que los viejitos del 2277 nos jubilemos todos y nos retiremos. Y entonces en ese orden de ideas queda entronizado el 2277 que evidentemente desvirtúa la profesión docente. Pero, y ahí hay una conversa que se puede hacer mucho más a fondo con Javier. Evidentemente, lo que hoy la escuela necesita, la universidad desde sus facultades de educación no lo está abordando. Entonces, por ejemplo, ahora varias compañeras hablaron del problema de la educación ambiental o de la conciencia ambiental, o etcétera. Resulta que eso en nuestra legislación se llama proyectos transversales. Pero si hay algo que es imposible, producto de la formación docente en el pregrado, es que un licenciado en ciencias matemáticas con una licenciada de ciencias sociales, con un licenciado en ciencias naturales, se sienten a hablar de proyectos transversales. Cada quien habla desde su disciplina porque la formación en la universidad es una formación absolutamente disciplinar del siglo XIX y del siglo XX. Entonces, pensar la formación docente hoy es un imperativo también. Ahora bien, siguiendo en esa línea de la pertinencia, una cosa es el campo y otra cosa es la ciudad. Sí, pero no podemos seguir en esa idea de que el centro es la ciudad y la periferia es el campo. Esas relaciones de centro-periferia son también, digamos, demasiado modernas y si se quiere, casi que premodernas. Entonces, en ese orden de ideas, pensar a Colombia como un país de regiones, de territorios con unas diversidades que se afectan de manera significativa. Por ejemplo, Cali, pensarse a Cali hoy sin pensar el cordón del Pacífico es un absurdo. O pensarse a Bogotá sin el altiplano cundinoboyacense, o pensarse a la triada Barranquilla, Cartagena, Santa Marta sin pensar la Guajira y toda digamos, el norte no oceánico, no Caribe, digámoslo así, ¿ya? Es decir, ese norte que no está en el mar es un elemento fundamental para la construcción de identidades y de conocimientos y de saberes de todas las, de toda la región Caribe. Entonces, pensar la educación en términos de región es fundamental, ¿ya? Entonces, digamos que eso en términos muy globales, pero aquí hay una cosa fundamental y es que pensamos la formación docente, pensamos la transformación de las facultades de educación, pensamos el presupuesto para la infraestructura y ponemos en ese orden de ideas la profesión docente como un ejercicio digno que se le pueda exigir también a los docentes de una manera digamos, decorosa desde su ejercicio profesional, es fundamental para poder transformar, porque podemos seguir haciendo capacitaciones como hace el ministerio, y eso no sirve de nada. Y creo que si aquí hay personas que estén cercanas al sistema educativo me podrán entender. O sea, el derroche, además de la corrupción, desde luego que se presenta con la cualificación docente, es una cosa muy preocupante. Entonces, en ese orden de ideas, y para resumir y dejarle la palabra al resto de compañeros que quieran intervenir, compañeras, pensar una educación universal, gratuita y de calidad pasa por pensar la formación docente, pasa por pensar la financiación, la infraestructura, pero pasa por pensar que Colombia es un país de territorios diversos. Y yo ahí sí me distancio de lo que plantearon algunos, entre ellos la compañera Imelda. O sea, no es lo mismo pensar desde el sur que desde el norte, desde el Caribe que desde el Pacífico, desde los llanos orientales que desde el altiplano cundinoboyacense. Y estamos hablando del mismo país, pero no estamos hablando de las mismas condiciones culturales y territoriales. Y eso es uno de los grandes problemas que ha tenido
la historia de la educación en Colombia y es cómo se desconoce la diversidad regional, la diversidad territorial, es decir, desconocernos como sujetos culturales diversos. Ahí donde Clara también tiene vale 250. Apaguen el micrófono. Quiero pedirle el favor a los que están por primera vez que por el chat nos manden el teléfono, el nombre y la ciudad donde están para mandarle el link. Compañero Javier, tiene la palabra. Hola, ¿ahí me escuchan? Nítido. Bueno, buenas noches a todas, a todos. Yo creo que hay una discusión de fondo que no es fácil porque Colombia, digámoslo así tranquilamente, desde que se empezó en la década de los 50 del siglo XX a hablar de planeación y planeación educativa, se empezó a depender de las categorías de análisis y de las formas de intervención global. Entonces, inclusive la Constitución del 91 pues cometió un error, o sea, claro, la Ley 115, Ley General de Educación, pues plantea una política muy importante en términos de la relación escuela-contexto, proyecto educativo institucional, pero la política desde donde se mira la educación es una política que ha dependido en Colombia en los últimos 30 años de los requerimientos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional en términos de reducir el tamaño de la educación en el sentido del gasto en educación que hace el Estado, o sea, esto para lograr el equilibrio fiscal con la deuda. Entonces, la educación y la salud siempre han sido los sectores que más han salido perjudicados en el término de equilibrar la deuda, del equilibrio fiscal del Estado con respecto a la deuda, porque hay que entender esa parte con mucho cuidado de lo que representa el equilibrio fiscal. Hay una presión siempre muy fuerte en educación de cumplir mandatos internacionales, como lo dijo Imelda, pues ahora con la OCDE, y en el caso de las universidades venimos cada vez más dominadas del modelo europeo de control, de administración, o sea, desde los cambios y pactos de Bolonia que se hicieron en Europa y toda la influencia de la OCDE. Entonces, este tema es muy problemático porque en Colombia lo que hay que cambiar radicalmente es la mirada política, la concesión política, la fuente política con que se mira la educación, ¿sí? Esa parte, pues, implica necesariamente la relación entre política y financiación. En el caso, pues, de la educación superior, pues, digamos, si bien es cierto el papel importante de los oficios, labores, en términos de lo que hace históricamente el SENA y lo que hace hoy el SENA, pero en Colombia, digamos, el gobierno Santos cuando subió en el 2010, planteó que iba a aumentar que del 15-16% de los jóvenes que salían de secundaria que ingresaban a la universidad. Entonces, en ese gobierno se planteó que se iba a aumentar al 43%, y para lograrlo lo primero que hicieron fue que se inventaron el término de educación terciaria. Y en educación terciaria entran todos, o sea, educación terciaria es aquí en Cali, estos institutos de estética. Entonces, claro, en 8 años el gobierno Santos pasó del 15% al 43% en educación terciaria. Pero en las universidades, digamos que ese porcentaje de ingreso no ha cambiado mucho. Habría que ver los últimos datos, pero el dato que da William para el caso de Cali es bien importante. Entonces, en educación, como en salud en Colombia, hay un modelo de intervención privada muy fuerte. En Cali, por ejemplo, hay 800 instituciones privadas y 93 públicas, y de esas 800 privadas, 200
son instituciones pues que se financian con el recurso del Estado. Esto por datos que me ha dado William Rodríguez aquí presente. Entonces, estos temas pues son muy complicados porque la tendencia en educación, así como la tendencia en salud, todo el sistema está organizado es para privatizar, el tema de pensiones, el tema de salud, el tema de educación. Entonces, en educación y en salud realmente tiene que venir un proceso de transformación política, filosófica y financiera muy fuerte. Si eso no lo hay, pues no hicimos nada. Entonces ahí viene el problema de cómo se va a hacer, pues desde agenda, esperando pues que entre el ministro a funcionar, pero ya hay una comunicación, ya hay cartas, ya hay, digamos, unas propuestas en términos del sistema universitario estatal de universidades, de cómo afectar realmente el tema del presupuesto y un poco la modificación de la ley 30 alrededor de esto, pero sumar lo que dice William, que lo comparto totalmente. O sea, el problema de la financiación de la universidad no es solamente mirar las condiciones financieras de las universidades públicas, sino las condiciones reales de financiación de todo el sistema en términos del tamaño del Estado y el interés del Estado, porque en Colombia para ciencia y tecnología el aporte que se da pues es demasiado bajo. La última coyuntura en que estamos es que con lo de la misión de los sabios del 2019, ya se nombró el Consejo de Ciencia y Tecnología, que en el Ministerio de Ciencia y Tecnología es el encargado como de mirar todo el tema de política, de financiación, pero ahí ya empezó con problemas porque el gobierno está dejando ese Consejo de Ciencia y Tecnología y los consejos, ahí está el Consejo Central de Ciencia y Tecnología y dos consejos que aportan en el proceso de política. Y la última reunión para eso fue una discusión, al menos de parte de las universidades públicas, que el representante es el rector de la del Valle, en términos de que el gobierno está dejando para que eso quede amarrado a las universidades privadas, porque allí en esto de la misión de los sabios se plantea que los institutos privados pueden abrir posgrados y lo plantean en unos términos que facilitan y no están cumpliendo con la normatividad que las universidades tenemos que cumplir. O sea, favorece y facilita para que lo privado empiece a abrir posgrados en Colombia. Entonces las universidades obviamente, al menos la parte pública, siempre nos hemos opuesto a ese tema, y pues, pero ahorita están tratando de implementarlo y dejar eso montado antes de que entre el nuevo gobierno. Lo comento porque esto es problemático. O sea, yo lo que estoy diciendo es que en general una política y por lo tanto un modelo de financiación a otro, pues eso no va a ser fácil, pero ojalá que las universidades y ojalá que, por eso, digamos, hay que hacer propuestas desde abajo. En la parte de facultades de educación, pues estamos organizando en este momento como digamos, el rector de la Universidad Pedagógica Nacional que acaba de posesionarse la semana pasada, es cercano a lo que trabajamos en el grupo de investigación que estamos. Entonces venimos haciendo todo un trabajo para cómo empezar a organizar en el sistema universitario estatal que las facultades de educación por regiones hagamos propuestas de abajo hacia arriba con el tema de formación docente y afectar el modelo de formación docente del ministerio, que vuelvo y digo, es un modelo
pues que mira la calidad como eficiencia y eficacia, y en los términos que lo planteó William. Para terminar y no alargarme más, yo sí quiero hacer una aclaración de un tema que siempre se habla y me parece que se habla pues muy rápido. O sea, yo soy de formación licenciado en Ciencias Sociales de Historia y cuando se habla de que el hecho de que no se enseñe historia como materia en los colegios, eso es culpa de la formación histórica, de la falta de formación histórica o de la negación de formación histórica. Eso es una falacia, eso es un invento, yo lo diría también un invento, pues digamos, si se enseña historia, vamos a volver a la historia que se enseña siempre, que es el heroísmo y el patriotismo y las cosas sin sentido. La enseñanza de las ciencias sociales incluye la historia, incluye la relación historia-geografía, y lo importante del tema de ciencias sociales es que permitió articular dentro de lo que es la enseñanza de la historia, las ciencias sociales, la geografía, el tema de las otredades, de las alteridades, de la antropología, de otras visiones. Entonces, con seguridad ahorita volver a la historia es volver a la historia de mártires, de héroes. Igual el tema de la urbanidad y el civismo, eso es muy discutible. O sea, porque si vamos a enseñar democracia, formar ciudadanos, el civismo y la urbanidad son cosas que tienen que ver más con un tema de los modelos de control social y desde un enfoque patriarcal y mayoritario de una versión politiquera de la vida. Entonces, yo sí creo que esa idea de que con enseñar urbanidad, civismo e historia se resuelven los problemas de formación del concepto de lo social y la participación de lo social y que se van a formar mejores ciudadanos, eso no es así. Eso sería un espacio para conversarlo, pero a mí me parece que esa idea hay que cambiarla. Gracias. Totalmente de acuerdo, querido Fayad. Gracias, Fallado. Usted muy claro siempre. Gracias, William Rodríguez. ¿Me escucha, William? William, gracias. Fallado, gracias. Y gracias a todas y a todos los presentes. Nos vemos entre 8 días. Para nosotros los mecánicos es una fecha importante. Mauricio. Es una fecha importante porque Mauricio. recordamos el natalicio de Álvaro Fallado. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Aló, aló. De las clases de historia en el colegio. Estoy de acuerdo contigo en que siempre lo que nos han enseñado, yo soy, digamos, de la vieja data, entonces a mí me enseñaban historia en primaria y en bachillerato, igual vi historia universal y demás. Mi hija, por ejemplo, ya nunca estudió historia, entonces ya no conoce nada, ni siquiera el heroísmo que nos enseñaron a nosotros. Entonces me parece clave lo que tú dices y también me parece súper importante que en caso de que se defina que las ciencias sociales vuelvan a la educación formal, a la primaria y al bachillerato, con el sentido que tienen que ser, pues eso también tiene que ser muy estudiado sobre cuál va a ser el enfoque que se le va a dar a esa historia y a esas ciencias sociales que queremos enseñar. Porque me parece que no se trata solamente de seguir ahí otra vez contándole la historia de los españoles que vinieron aquí a las Américas a conquistarnos, a gobernarnos y a jodernos para siempre, sino que yo creo que también se trata de la historia de los colombianos, de nuestros héroes que hicieron todo por cambiar las cosas y la historia y cómo hemos evolucionado en el país, bien o mal, pero hemos evolucionado muchísimo. Entonces yo creo que es parte de lo que tenemos que estudiar. También ahí sería bueno la formación de nuestros licenciados. desde la porque es que nuestros licenciados tampoco están recibiendo una formación que sea de calidad, en la que ellos también se comprometan a cambiar la cátedra que se está dictando. Entonces reproducen unos temas y unas teorías y no permiten y no buscan que los estudiantes profundicen por sí mismos, como que construyan pensamiento. Entonces, digamos que es una cantidad de cosas ahí articuladas, me parece súper clave, pues estas discusiones que se están dando, conversatorio de hoy me ha parecido súper maravilloso y creo que deberíamos seguirnos enfocando como en ese tipo de cosas en las que podemos aportar más desde nuestra experticia profesional, de vida, de historia,
Y bueno, muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias, porque este ha sido como un espacio muy significativo para mí, tal vez porque también soy educadora, no soy docente ni he sido docente, ahora estoy dando cátedra en una universidad en materia en teoría de conflicto y cosas de conflicto, pero no he sido docente de profesión, pero siempre he sido educadora. Entonces yo creo que ser educadora y trabajar con la gente y con los jóvenes y construir de otra manera las formas de hacer las cosas y de formar ciudadanía, pues también hace parte de este proceso. Y a todos por haber estado con nosotros hoy en esta otra sesión que cada día nos enriquece un poco más. De verdad que no es solamente el vernos y recordar los afectos, sino el agrandar nuestro conocimiento y nuestras visiones que a veces tenemos un poco sesgadas o cerradas.